Bueno, en el webinario de hoy vamos a hablar de la importancia de la seguridad e higiene en el trabajo en la actualidad. Y para eso me acompaña el ingeniero Carlos Nissenbaum. Carlos es ingeniero laboral y profesional en ejercicio en el área de seguridad e higiene en el trabajo, y también es docente de ambas carreras, de la tecnicatura y de la licenciatura. Bueno, le voy a dar la palabra a él para que arranque la charla, y luego después podemos hablar sobre algo de lo que ustedes quieran. Pueden hacer las consultas que quieran, sobre la charla en sí, o sobre las carreras, o consultas académicas. Lo vamos a hacer todo a través del chat porque somos bastantes. Bueno, Carlos, te doy la palabra entonces. Buenas tardes, país, como decía Tinelli. Bueno, como decía Bárbara, soy Carlos Nissenbaum, soy ingeniero laboral, soy ingeniero especialista en higiene y seguridad del trabajo. Yo hice el posgrado en Córdoba, en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Regional Córdoba. Fui docente en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Tecnológica Nacional, en la carrera de posgrado. Después, bueno, vine a Mar del Plata porque tenía mi familia y, bueno, seguí trabajando en esta temática. Y ya hace unos cuantos años soy docente en la Universidad FASTA, en la Facultad de Ingeniería, y también en otras facultades dentro de la Universidad FASTA, porque seguridad y higiene también se da en otras carreras, se da en la licenciatura en recursos humanos, se da en licenciatura en seguridad ciudadana, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, o sea que son materias que ahora vamos a ver que se ven en muchas carreras. Y bueno, la idea un poco, cuando me propusieron dar esta charla, vamos a tratar de que sea una charla cortita y amena, es un poco transmitirle a ustedes mi experiencia de muchos años. Yo llevo 40 años trabajando en seguridad y higiene del trabajo. Soy consultor de varias empresas de acá de Mar del Plata, yo vivo en Mar del Plata, consultor externo de varias actividades, de la pesca, de la salud, de la metalurgia, bueno, diferentes actividades. Y un poco lo que queríamos transmitir es, ustedes son o van a ser ingresantes de dos carreras, que son la Tecnicatura en Higiene y Seguridad del Trabajo y la Licenciatura en Higiene y Seguridad del Trabajo, que junto con la ingeniería, dentro de lo que es la ingeniería de posgrado en Seguridad e Higiene o laboral, junto con el licenciado en Higiene y Seguridad, son los dos, diríamos, títulos habilitantes para ejercer los servicios de higiene y seguridad, que vamos a ver qué es. Vamos a empezar a compartir un poquito la pantalla. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Perfecto. Esta charla la hemos titulado La importancia de la higiene y la seguridad en el trabajo. Muchos de ustedes seguramente ya, en el momento que se inscribieron en esta carrera, tienen alguna idea de lo que es la higiene y la seguridad en el trabajo. Esta es una ciencia interdisciplinaria porque abarca justamente muchas disciplinas: la ingeniería, la arquitectura, sociología, psicología, arquitectura, bueno, la medicina laboral. Por eso es una ciencia interdisciplinaria. Ya vamos a ir a ver sobre la marcha todas las ciencias que abarca la higiene y la seguridad. Por eso es una carrera que tiene mucha importancia en los últimos años, sobre todo en nuestro país, un poco haciendo historia. Empieza en el año 72 con la ley 19.587, después fue reglamentada en el año 79 con el decreto 351 y complementado con la 24.557, que es la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo, que junto con el 351 y la 24.557 forman las dos leyes fundamentales que rigen la seguridad y higiene del trabajo en nuestro país. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de la higiene y la seguridad en el trabajo? Ya en alguna medida estamos definiendo un poquito que el ámbito al cual está dirigido toda esta temática es el ámbito del trabajo. Y hay dos palabras que forman
esta ciencia que son la higiene y la seguridad. Y que mucha gente, muchos a veces no saben bien qué diferencia entre la higiene y la seguridad, porque inclusive a muchos, si yo les pregunto qué entienden por higiene, lo más seguro es que lo asocien a limpieza. ¿Y qué entienden por seguridad? Y pueden decir que es seguridad, que no me pase nada, que no tenga un accidente. La seguridad y higiene del trabajo es una ciencia, como dijimos, interdisciplinaria, que tiene como objetivo fundamental preservar la integridad psicofísica de los trabajadores. O sea que dentro del ámbito laboral hay una ciencia que se dedica a cuidar la salud de los trabajadores. Entendiendo por trabajadores todos aquellos que trabajan en relación de dependencia o en forma independiente y que cumplen alguna actividad laboral dentro de las infinitas que se pueden encontrar dentro de lo que es el trabajo. Así que la higiene y seguridad en el trabajo, compuesta por dos palabras que ahora vamos a ver qué importancia tiene la higiene, que es la seguridad, abarca entonces y tiene como objetivo fundamental preservar la salud de los trabajadores. A eso está orientado. Fundamentalmente aquellas personas que cumplen un rol de trabajador, porque también tenemos que distinguir dentro de lo que es el sistema de riesgo del trabajo en la Argentina, el Estado, como legislador, controlador y administración de las leyes, las ART, después vamos a hablar un poquito de las ART, los gremios o asociaciones gremiales, los trabajadores y, por supuesto, los asesores técnicos o médicos que somos nosotros y ustedes en el futuro cuando terminen su carrera. Quiere decir que el objetivo fundamental entonces de la higiene y seguridad del trabajo es preservar la integridad de las personas, o sea, la salud de las personas. También van a encontrar en nuestro país y en otros países que la higiene y la seguridad del trabajo tiene distintas, diría, denominaciones. En muchos países la van a encontrar como seguridad y salud ocupacional y en otros países como prevención de riesgos laborales. O sea que cuando hablamos de prevención de riesgos laborales, hablamos de seguridad y salud ocupacional, hablamos de higiene y seguridad en el trabajo, estamos hablando de lo mismo. Todo apuntado a preservar la integridad y la salud de las personas. Y vamos a ver entonces cómo se divide lo que es la higiene y lo que es la seguridad. Básicamente dijimos entonces que es preservar la vida de los trabajadores. Ahora, ¿cómo podemos o cómo puede dañarse la salud de un trabajador? Ya sea a través de lo que denominamos las dos grandes, diríamos, falencias cuando no existe la prevención. Después vamos a hablar de lo que es la prevención, pero ya nos anticipamos un poco a lo que es prevención. Prevención es prevenir, prevenir es anticiparme a algo. Fundamentalmente la higiene y la seguridad del trabajo tiene que basarse en la prevención, o sea, en evitar que un hecho dañoso ocurra. Ese es diríamos, el objetivo fundamental, porque cuando el hecho ocurrió, ya es tarde. Quiere decir que ahí la prevención falló. Entonces, las dos grandes ramas de la higiene y seguridad del trabajo. Por un lado, la seguridad. La falta de seguridad es lo que provoca lo que se denomina accidentes de trabajo. Ahí ya tenemos bien claro que la falta de seguridad en un ambiente laboral produce o puede producir accidentes laborales o de trabajo. ¿Y cuáles serían los conceptos que entrarían dentro de la seguridad como factores de riesgo? Principalmente el factor humano. El factor humano a través de los comportamientos. Muchos de los accidentes que ocurren en el ámbito laboral ocurren por comportamientos denominados inseguros. O sea, aquellos comportamientos que ponen en riesgo la vida de la persona que trabaja o de un tercero. ¿Dónde tenemos un comportamiento inseguro que seguramente ustedes, si se piensan un minutito, todos en algún momento son peatones,
son conductores de motos, de bici, de automóviles, son usuarios de transporte público. O sea que la calle, la vía pública, es un lugar en la Argentina, lamentablemente, peligroso. En algunas ciudades más todavía. ¿Por qué? Porque el tránsito es uno de los factores por el cual en nuestro país, lamentablemente, provoca muchas muertes por año. No sé si tienen idea, pero básicamente hay más de 8.000 muertos por año en Argentina por accidentes de tránsito o vinculados al tránsito. Y dentro de esos accidentes vinculados al tránsito tenemos los peatones, los ciclistas, motociclistas, etc. Entonces piensen un minutito. Ustedes cuando salen de su casa a la calle y se mueven en cualquier medio de transporte o inclusive caminando, piensen un minuto qué comportamiento inseguro tiene cada uno de ustedes cuando sale a la calle. Y seguramente van a empezar a surgir. Y cruzo una avenida por mitad de cuadra, no respeto un semáforo, conduzco hablando con celular, no uso el casco, no uso el cinturón de seguridad. Fíjense la cantidad de comportamientos inseguros que podemos tener cada uno de nosotros en la calle. Y estoy seguro que muchos de ustedes en este momento deben estar pensando, sí, yo tengo tal comportamiento. Y esos comportamientos inseguros que tienen que ver con la persona son los que en general provocan los accidentes, en general en este caso viales o en el tránsito, o si estamos dentro del ámbito laboral, los accidentes de trabajo. O sea que el comportamiento humano es un elemento muy importante a tener en cuenta los futuros técnicos o licenciados en higiene y seguridad, porque es donde más van a tener que trabajar. Fundamentalmente, ¿en dónde? Apuntando a cambiar comportamientos. Un mal comportamiento sería una persona, por ejemplo, fíjense en esta foto. Esta foto, diríamos, tiene todas las condiciones seguras para hacer este trabajo. Desde el punto de vista de la máquina tiene su protección. Desde el punto de vista del operario, por ejemplo, tiene sus guantes, tiene el overol. Seguramente si uno le ve la cara debe tener la protección facial o las antiparras por la posibilidad de que puedan caer partículas o chispas. Quiere decir que los comportamientos inseguros son en general uno de los mayores factores por el cual ocurren los accidentes de trabajo. Para que tengamos una idea, el 90% de los accidentes que ocurren en el ámbito laboral son debido al comportamiento humano. O sea que donde más vamos a tener que trabajar nosotros y ustedes como futuros técnicos licenciados es en modificar comportamientos inseguros. Que lo van a encontrar en donde se muevan. En cualquier ámbito de trabajo, muchos de ustedes deben estar trabajando seguramente, y van a tener que tener una visión diferente. Esto es lo bueno de la higiene y la seguridad en el trabajo. Ustedes van a ver las cosas diferentes a como la ve el resto de las personas. Ustedes van a tener que ser buenos observadores, a diferencia de una persona entre mirar y observar. El mirar es mirar, el observar es con detalle. Los técnicos, los licenciados, van a tener que ser buenos observadores. ¿Por qué? Porque cuando hagan recorridas para detectar factores de riesgo, ustedes tienen que ver lo que otros no ven. ¿Entiende? Entonces, eso de ver lo que otro no ve puede ser un elemento muy importante para prevenir accidentes. Entonces, dentro de la seguridad tenemos los comportamientos humanos. Y también, ¿qué otros factores hay desde el punto de vista de los accidentes? Físico, biológico. Eso son higienes. No, todavía no entramos ahí. Dentro de lo que es la seguridad, comportamiento humano, máquinas, equipos, herramientas. Todo eso provoca accidente de trabajo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Comportamiento humano, máquinas, equipos, herramientas, seguridad en el trabajo. En el decreto 351, que es un poco la Biblia del futuro técnico o licenciado en higiene y seguridad, están capítulos, van a ver ustedes los capítulos, que muchos tratan de seguridad y otros tratan de higiene, que ahora vamos a ver. Pero de seguridad, por ejemplo, ¿qué capítulos abarcan lo que tiene que ver con seguridad?
riesgo eléctrico, máquinas, protección de máquinas, aparatos de elevación, incendio. En general, todo eso, la falta de seguridad en todos esos elementos provocan accidentes de trabajo. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Sí, sí. Vamos a la higiene. Y acá el concepto de higiene no es el de limpieza. ¿Qué es la higiene? Es todo lo que rodea un puesto de trabajo. Y dentro de esos factores que rodean al puesto de trabajo, lo podemos dividir en 4 grandes factores. Factores físicos, factores químicos, factores biológicos y factores ergonómicos. Esos 4 factores provocan en la persona, a diferencia de la falta de seguridad, enfermedades del trabajo. O sea que la falta de higiene en el trabajo provoca enfermedades profesionales. La falta de seguridad en el trabajo provoca accidentes de trabajo. Este concepto tiene que estar clarísimo. En general, la mayoría, esto lo veo por experiencia de muchos colegas, de muchos alumnos, cuando empiezan a trabajar, le dan solamente importancia a la seguridad. O sea que ven lo que puede provocar un accidente, un incendio, un riesgo eléctrico, y dejan de lado el aspecto de la higiene, que es muy importante. Porque dentro de los factores físicos, por ejemplo, tenemos el ruido, que es uno de los mayores causales de enfermedades profesionales, que es la hipoacusia, la pérdida auditiva, muy común en muchas actividades laborales, talleres metalúrgicos, canteras, todo lo que tenga que ver con ruido, donde hay ruido en el ambiente laboral, es un factor determinante para provocar pérdida auditiva en el trabajador. Entonces, con factor físico, el ruido y vibración. En muchas actividades, las vibraciones, por ejemplo, el personal que está todo el día sobre un autoelevador, vieron que los autoelevadores, sobre todo los autoelevadores viejos, no tienen suspensión, entonces en el asiento. Entonces, todas las vibraciones que tiene ese equipo al desplazarse las recibe el operario. Esas vibraciones pueden causar algún tipo de patología en el conductor del autoelevador. Ruido y vibraciones. Iluminación. Una mala iluminación en un ambiente laboral puede provocar también un problema de visión. Dolores de cabeza, típico, cuando la persona está en un lugar trabajando con 8 o 9 horas con falta de o mala iluminación. El tema de las radiaciones, ionizantes y no ionizantes. Las radiaciones ionizantes son, por ejemplo, las más conocidas, los rayos X. Están expuestos, por ejemplo, muchos trabajadores de la salud, en las salas de rayos, o en algunas actividades industriales donde se usan equipos de rayos para detectar, por ejemplo, anomalías en una soldadura. En los grandes gasoductos, por ejemplo, para saber si una soldadura está bien hecha, se hace un examen radiográfico utilizando radiaciones ionizantes. Entonces, el operario que opera el equipo tiene que estar protegido. Las radiaciones ionizantes y no ionizantes son peligrosas, más las ionizantes que las no ionizantes. Las ionizantes son básicamente los rayos alfa, beta, gamma y X. Y las no ionizantes son las ondas electromagnéticas, conocidas como, por ejemplo, las ondas del teléfono celular, la de las antenas de televisión, que también hoy están en estudio cuál es la problemática que pueden generar ese tipo de ondas. Entonces, ruido, vibraciones, radiaciones, iluminación, el tema de calor y temperatura, muchas actividades, por ejemplo, una persona que está frente a un horno en una fundición, está expuesto a altas temperaturas, eso implica que puede sufrir algunas patologías, como puede ser un golpe de calor, deshidratación, todo lo que tiene que ver con frío. Acá en Mar del Plata, por ejemplo, son muy comunes las pesqueras, las cámaras frigoríficas, donde el operario puede pasar de 20 grados a menos 30 grados centígrados. Un salto térmico de 50 grados, eso, si no está el trabajador protegido, puede tener también consecuencias. Esos son factores denominados físicos.
Después tenemos los factores químicos, llenos de sustancias contaminantes, peligrosas para el ser humano. Imagínense, por ejemplo, un soldador eléctrico, o este mismo operario que respira los humos que pueden surgir de un amolado o de un soldador eléctrico. Esos humos de soldadura son contaminantes que si entran en la vía respiratoria, seguramente patología a nivel pulmonar. Entonces, elementos químicos. Los biológicos, virus, bacterias, tan típico hoy el tema del coronavirus. Por ejemplo, el COVID, después de que se apareció la pandemia, fue decretada una enfermedad profesional para el ámbito de la salud. Así que fíjense, por ejemplo, qué otros riesgos puede estar expuesto al personal de salud, enfermedades, el HIV, hepatitis, muchos empleos que trabajan con animales, el antivirus, la brucelosis, la triquinosis, gente que está en contacto con animales que pueden transmitir enfermedades. Esos son los que denominamos factores biológicos. Y por último, los factores ergonómicos. Lo que es la ergonomía física por un lado y la ergonomía mental por el otro. La ergonomía física, ¿qué sería? La adaptación del trabajo al hombre. Es decir, ¿cómo adaptamos el trabajo al hombre? Vamos a suponer, hoy ustedes están sentados en un escritorio seguramente, pero imagínense que ese escritorio de repente mide la mitad de altura de lo que debería medir. Ustedes van a seguir mirando la computadora, pero se van a tener que adaptar a la altura del escritorio, van a tener que agacharse, a lo mejor doblar la columna. ¿Se entiende? La ergonomía física, básicamente lo que estudia y trabaja es adaptar el trabajo al hombre, y no el hombre al trabajo. Y hace unos años se introdujo lo que se llama la ergonomía mental, que está produciendo muchas bajas por enfermedades profesionales, que normalmente se denominan el burnout, el síndrome del quemado, el moving, el acoso psicológico. Muchas personas hoy enferman psicológicamente por un ámbito tóxico. Es muy típico, por ejemplo, en el ámbito de las empresas públicas. A veces tengo un jefe que no coincide con mi, diríamos, idea política, y ese jefe, porque yo no coincido con su idea política, me persigue. Me persigue y me acosa psicológicamente y me puede producir una enfermedad. Yo termino enfermo. Eso hoy lo estudia, por ejemplo, la ergonomía mental. Hay muchas bajas por enfermedades mentales hoy en muchos ámbitos. ¿Está claro entonces lo que es la seguridad por un lado y la higiene en el otro? La falta de higiene provoca enfermedades profesionales. La falta de seguridad provoca accidentes de trabajo. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Las dos modalidades que ustedes van a ingresar, algunos van a ingresar en la tecnicatura, otros en la licenciatura, en la modalidad a distancia. La modalidad a distancia es algo que se introdujo ya unos cuantos años y creo que ha sido un gran avance, y esto creo que hay que reconocerlo, y con la pandemia creo que se ha reproducido millones de veces todo este tema de la virtualidad, porque permite tener acceso a carreras personas que no tienen posibilidad de acceder porque viven, yo le conozco casos de alumnos que han rendido proyecto final, por ejemplo, y me han contado y han agradecido a la universidad la posibilidad de haber estudiado a distancia porque no tienen acceso a una carrera presencial. A lo mejor un chico que trabajaba en una mina en San Juan, en el medio de la cordillera de los Andes, y podía bajar cada 15 días a estudiar y volvía a los 15 días a la mina. Entonces, esa posibilidad hoy la da la modalidad a distancia. Así que hay que aprovecharla. Pero tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tiene su ventaja es que permite estudiar a distancia. Las desventajas por ahí que implica una dedicación de la persona, del alumno. No es lo mismo una actividad presencial que una actividad a distancia. Ahí tiene que ver mucho la autodisciplina. Esta es una recomendación que les digo a todos.
tienen que ser autodisciplinados, porque hay que seguir las materias, hay que hacer las actividades. Y bueno, nadie los va a correr. Ustedes mismos tienen que ponerse sus tiempos. Ahí es el tema de esta modalidad de distancia que cada uno tendrá que regular de acuerdo a sus posibilidades. Acá solamente les voy a mostrar el plan de estudio, después Bárbara, si hay alguna pregunta, se la va a responder. Los planes de estudio de la Tecnicatura, ustedes ya lo pueden acceder, pero fíjense que tienen materias ya prácticamente de primer año, ya materias aplicadas, es un buen plan de estudio, abarca prácticamente casi todos los conocimientos previos que tiene que tener un técnico en higiene y seguridad. Después vamos a ver la diferencia entre el técnico y el licenciado. Y le muestro también el plan de estudio de la licenciatura. Son las dos carreras que en este momento tiene la Facultad de Ingeniería, dentro de muchas, por supuesto. Estas son las dos que estamos presentando hoy, que es la Tecnicatura y la licenciatura. Acá está el plan de estudios de la licenciatura. Son 3 semestres. Por supuesto que para poder entrar en la licenciatura tienen que tener previamente el título de técnico en higiene y seguridad, o en el caso de la tecnicatura tienen que tener el título secundario. Es así, Bárbara, ¿no? Sí, exactamente. Porque en el caso de la licenciatura es un ciclo complementario, es para gente que ya tiene el título de técnico. De técnico, bien. Bueno, esto cualquier cosa, no me voy a meter en esto, para eso está Bárbara, después le va a comentar. El desarrollo de industrias, actividades de servicio, obra pública relacionada con la construcción, viviendas, hospitales, escuelas, obras viales, de infraestructura, crean las condiciones apropiadas a partir de la cual la actual legislación para la formación de profesionales especializados en materia de higiene y seguridad del trabajo. Hoy la salida laboral de higiene y seguridad del trabajo es amplísima. Es amplísima, tanto para técnicos como para licenciados. ¿Por qué? Y miren, fíjense que con el tema de la pandemia, una de las cosas que, lo primero que exigió la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, no sé si saben lo que es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, es un organismo que depende del Ministerio de Trabajo de la Nación, y que tiene es el órgano de contralor a nivel nacional del cumplimiento de la legislación en materia de seguridad y higiene del trabajo. Y una de las cosas que primero se pidió a todas las actividades que denominadas esenciales fueron los protocolos de seguridad y higiene. Y los protocolos de seguridad y higiene los tenían que hacer los especialistas en higiene y seguridad. O sea que ahí tuvieron un gran campo de acción juntamente con el tema de la pandemia. Y de hecho todavía se siguen exigiendo protocolos de higiene y seguridad. Pero el campo laboral de la higiene y la seguridad del trabajo es muy amplio. Y yo les voy adelantando algunos. Pueden ser auditores de las ART. ¿Saben lo que son las ART? Las ART son aseguradoras de riesgos del trabajo. Son compañías de seguro que se especializan en asegurar a las empresas a sus trabajadores. ¿Contra qué? Contra posibles accidentes o enfermedades profesionales. O sea, yo, supóngase empleador, tengo 10 empleados en relación de dependencia, la ley me obliga a tener contratado una ART para que esos 10 trabajadores puedan estar cubiertos si les llega a pasar algo, ya sea un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Esos son las ART. Muchos de los auditores de las ART son técnicos o licenciados o ingenieros en seguridad. Ahí tienen una muy buena salida laboral. Otra salida laboral es dentro de los organismos de control. Ministerio de Trabajo de las provincias. Todo lo que tiene que ver con el control de la seguridad y higiene en las provincias, ya que a ustedes hay muchos que somos todos prácticamente de provincias. Cada provincia tiene su propio Ministerio de Trabajo provincial. Y en el año 99, la Nación delega en las provincias el poder de policía y el control de la higiene y la seguridad. Quiere decir que el control de la higiene y la seguridad en las provincias lo tienen los Ministerios de Trabajo o administraciones provinciales del trabajo. Y ahí es donde también tienen una posibilidad de ser inspectores, por ejemplo,
de seguridad e higiene. Otra posible salida laboral a nivel estatal. Otra salida laboral son los gremios. Muchos gremios, por ejemplo, tienen asesores en higiene y seguridad. ¿Por qué? Porque los sindicalistas normalmente se ocupan más de la parte, diríamos, salarial, pero casi todos los sindicatos tienen un área de seguridad e higiene, y en esa área de seguridad e higiene en general necesitan gente especializada en la temática. O sea, empleos públicos, ART, gremios, empresas privadas, por supuesto. Todas las empresas privadas, hoy el decreto 1338, anoten después si quieren para que lo puedan visualizar, el 1338 del año 96, fija cuáles son las funciones y tareas que tiene el licenciado y el técnico en higiene y seguridad. Ahí está prácticamente todo. Cuáles son las tareas, la cantidad de horas asignadas, qué empresas deben tener un profesional en higiene y seguridad. O sea que ahí, como consultor, yo en este momento todo mi trabajo es consultor de empresas. O sea, no estoy, pero tengo colegas que son consultores de RT, otros colegas que son empleados del Ministerio de Trabajo, otros que asesoran gremios, depende. Hoy la salida laboral es muy amplia en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Tanto la empresa privada como pública no cuenta con la cantidad necesaria de personal capacitado. Esta es una realidad. No hay, a veces no se consigue gente formada, con experiencia y que quiera realmente trabajar en este tema. Parece mentira, pero a veces cuesta. Miren, el otro día, acá en Mar del Plata, hicimos una búsqueda de un técnico en higiene y seguridad para una empresa pesquera y nos costó muchísimo conseguir un técnico, porque la mayoría están trabajando y algunos que por ahí tienen el título no se dedican, entonces no hay gente. Entonces es una muy buena oportunidad hoy, una muy buena salida laboral, la tecnicatura y la licenciatura. Y ahora vamos a ver después qué diferencia hay entre ser técnico y ser licenciado. Ahí dice, en general, para cubrir parcialmente esta actividad, se debe recurrir a la figura de asesores, en su mayoría no residentes en la zona, en donde es necesaria su presencia. Yo estoy en proyecto final integrador, que es la última materia de la licenciatura, por ejemplo. Y los chicos que rinden, que es el paso previo a recibir el título, me dicen que están trabajando en una empresa, pero que generalmente no pueden, primero, al no estar recibidos, no pueden ejercer el servicio. Entonces, ¿qué tienen esas empresas? Esas empresas contratan asesores que en general no viven en la ciudad, entonces van una vez al mes, o cada 15 días, y bueno, se hace difícil hacer seguridad yendo una vez al mes a una empresa. Entonces, bueno, la posibilidad de estudiar y de estar trabajando en la empresa como licenciado, como técnico, bueno, le facilita mucho la posibilidad de dedicarse a esta temática dentro de la empresa en la que están trabajando. La educación a distancia es la respuesta más adecuada, si no la única actualmente posible, para las personas residentes en áreas alejadas, lo que decíamos recién, que ven disminuidas sus posibilidades de acceso a la educación superior. O sea que la educación a distancia, les vuelvo a decir, les da la posibilidad a muchos de ustedes, porque sé que ustedes, muchos viven en ciudades que no son capitales, y no tienen por ahí la posibilidad de tener una tecnicatura o una licenciatura presencial, porque no todas las ciudades tienen tecnicatura ni licenciatura. Entonces, bueno, yo sin moverme de mi ciudad puedo estudiar una licenciatura o una tecnicatura. ¿Qué diferencia hay entre la tecnicatura y la licenciatura? Básicamente, el técnico tiene limitada la responsabilidad profesional del servicio de higiene. O sea, si ustedes van al decreto 1338, les va a decir cuáles son las carreras que tienen la habilitación para ejercer los servicios de higiene y seguridad. Y básicamente son los licenciados en higiene y seguridad y los ingenieros laborales o especialistas en higiene y seguridad en el trabajo. Los técnicos no pueden ejercer el servicio. ¿Me explico? Sí pueden ser perfectamente empleados de las empresas,
pero como auxiliares, no pueden tener a cargo el servicio de higiene y seguridad. Por eso muchos técnicos hacen la licenciatura. ¿Por qué? Porque se ven limitados en el ejercicio, diríamos, de tener el servicio a cargo, porque la tecnicatura no le habilita, de acuerdo al 1338, el decreto 1338, no le habilita el ejercicio de la profesión. Pero sí pueden ser perfectamente excelentes auxiliares. Yo, en 3 o 4 empresas que soy consultor externo, tengo técnicos que son empleados de la empresa y que son mis ojos en la empresa. O sea que los técnicos y los licenciados son necesarios, los dos. Y bueno, vieron que hay personas que, bueno, se quedan con la tecnicatura, les gusta, y otros a lo mejor pretenden poder aspirar a tener el servicio y siguen estudiando. Pero las dos son válidas, las dos son válidas y las dos son importantes. La tecnicatura, acuérdense, yo me recibo técnico en higiene y seguridad del trabajo, puedo trabajar en relación de dependencia o en cualquier organismo, como les mencioné, pero no puedo estar a cargo de los servicios. Tengo que ser licenciado o ingeniero especialista o ingeniero laboral. ¿Está más o menos y la idea? Sí. Bueno, a ver, termino con esta filmina y vamos a las preguntas, Bárbara, ¿ok? Sí, perfecto. Bien. La carrera de higiene y seguridad en el trabajo está en condiciones de aportar a la sociedad profesionales capacitados y comprometidos en los aspectos de evaluación, diseño, planificación y puesta en marcha de programas de prevención de riesgos en el trabajo, como así también en la coordinación de los equipos interdisciplinarios para abordar problemáticas vinculadas. O sea que el técnico, el licenciado, el ingeniero, fíjense qué tarea que tienen importante: evaluar, diseñar, planificar, poner en funcionamiento programas de prevención de riesgos laborales. Programas de prevención de riesgos laborales. ¿Eso qué me está diciendo? Me está diciendo que evito el accidente o la enfermedad profesional. Esto tiene que ser claro. Nosotros como futuros técnicos o licenciados, nuestra palabra clave debe ser la prevención. O sea, prevenir significa anticiparme a lo que va a venir. Seguramente vamos a fallar en muchas cosas, porque no podemos tener en cuenta todo. Pero bueno, por lo menos tener sí la certeza de que hago todo lo posible para evitar que un trabajador se accidente o se enferme. ¿Y hay fallas? Hay fallas y la van a tener y la vamos a tener como la tenemos todos. Pero nuestro objetivo fundamental es la prevención. Prevención significa anticiparme a lo que va a venir. Anticiparme a que el trabajador se enferme, anticiparme a que el trabajador se accidente. Eso fundamentalmente es la higiene y la seguridad del trabajo. Sí, Bárbara, no sé, quedamos a disposición si quieren las preguntas. Bueno, vamos a hacer así, para ser un poco ordenados porque somos varios. Preferiría que las preguntas las hagan por chat. Yo las leo y las contesto. Y las contestamos entre Carlos y, bueno, y yo. Javier, creo que vos tenías una pregunta, ¿no? A ver, me tengo que familiarizar con el chat. Ahí está, ahora sí. Bueno. Bueno, Javier dice, ¿la matrícula cómo se tramita? Bien. Eso me parece que Carlos, más que yo. Bueno, la matrícula depende, si es técnico o es licenciado. Si es técnico en higiene y seguridad, en casi todas las provincias, no sé, no conozco todas las provincias, les puedo hablar de la provincia de Buenos Aires, que es la que yo vivo. Acá en la provincia de Buenos Aires hay un colegio de técnicos, y hay un colegio de higiene y seguridad. O sea que en el colegio de técnicos, el que es técnico en seguridad se tiene que matricular en el colegio de técnicos, y el que es licenciado se tiene que matricular en el colegio de higiene y seguridad. Eso en el caso de la provincia de Buenos Aires. No conozco en otras provincias. Sí, a lo mejor en otras provincias puede haber un solo colegio,
o puede haber 2 colegios, eso generalmente lo tienen que averiguar. Bueno, otra pregunta. ¿Cuáles serían los equipos interdisciplinarios en los que podríamos actuar? Bien, una de las tareas fundamentales y que tienen que vincularse el responsable de higiene y seguridad es con el médico del trabajo. El médico del trabajo, no sé si saben lo que es la medicina del trabajo, así como está la licenciatura en higiene o la ingeniería en seguridad, que hay que hacer un curso de posgrado. En el caso mío, yo soy ingeniero electricista y tuve que hacer 2 años más de posgrado para hacer primero el curso de especialista y después el de laboral. Los médicos también tienen que ser primero médicos y después tienen que hacer un curso de 2 años para ser médicos laborales. O sea, son médicos que se especializan en el ámbito laboral. ¿Y por qué digo que el vínculo tiene que ser simbiótico entre el licenciado y el médico? Porque la medicina laboral tiene que ser una medicina preventiva, no una medicina curativa. Entonces, vamos a suponer que se le hacen los estudios periódicos a una persona. El estudio periódico, para que tengan una idea, no puedo explayarme todo en esto porque tendríamos 10 días para hablar de esto. El estudio periódico lo realiza la ART en función de los agentes de riesgo que puede estar expuesto un trabajador. Vamos a suponer que el trabajador está expuesto a ruido, ustedes hacen las mediciones en su lugar de trabajo y determinan que en el taller hay un exceso de ruido que supera el valor que dice la ley. Entonces, hay que hacer una declaración jurada, la empresa debe hacer una declaración jurada a la ART todos los años, donde dice que Carlitos está expuesto a ruido por su trabajo. Entonces, eso se le llena una planilla que se llama relevamiento de agente de riesgo, se presenta en la RT toma registro de que Carlitos está expuesto a ruido y eso dispara una situación que tiene que hacer obligatoriamente por ley todos los años un estudio médico que esté vinculado al riesgo que está expuesto ese trabajador. Si el trabajador está expuesto a ruido, por ejemplo, el estudio más común que hay que hacer se llama una audiometría. Entonces, esa audiometría que la hace la RT, la tiene que ver el médico del trabajo. Si la empresa tiene su propio médico del trabajo, las ART tienen la obligación de entregar los estudios que le hacen a los trabajadores. Entonces, el médico del trabajo de la empresa, vamos a suponer que yo trabajo en una empresa, soy el responsable de higiene y seguridad y también hay un médico laboral, que puede ser un consultor externo, pero que lo tiene contratado a la empresa. Entonces el médico me llama a mí, como responsable de higiene y seguridad, me dice, mira, che, Carlitos, tengo acá la audiometría. Tiene una pérdida auditiva de un 10%, salió en la audiometría. Habría que hacer algo. ¿Esta persona dónde está trabajando? Y ahí empieza el diálogo. Sí, Carlitos está trabajando en una parte donde hay mucho ruido, y yo lo he visto que a veces no usan los protectores oculares. Entonces, bueno, hagamos algo. Carlitos ya tiene una pérdida auditiva del 10%. Y ahí ese es el trabajo interdisciplinario, por ejemplo, que hay que hacer entre la seguridad y la medicina. En muchos casos, por ejemplo, a mí me ha tocado casos de trabajar con los sociólogos o psicólogos o con la gente de recursos humanos, porque a lo mejor hay una patología psiquiátrica o a veces, lo que decía recién, un acoso laboral puede desembocar en una depresión, en un ataque de pánico, muchas enfermedades, y eso en general hay que tratarlo también con recursos humanos, con el médico laboral y con el ingeniero en seguridad o el licenciado en seguridad. O sea que ahí ven la parte interdisciplinaria, y es mucho más todavía, pero bueno, me limito a eso. ¿Qué otra pregunta? Otra pregunta. Cuando nos referimos a tener a cargo el servicio, Sí. ¿se puede decir que el licenciado puede firmar la documentación, por ejemplo, y el técnico no? ¿Es así? Correcto, correcto. O sea, la ley exige que todas las empresas que tienen cierta actividad tienen que tener un responsable en higiene y seguridad, que puede ser un licenciado o un ingeniero. Ese licenciado, ese ingeniero, tiene que estar matriculado en su colegio. En el caso mío, yo me matriculo en el colegio de ingenieros.
pero los licenciados se pueden matricular en el Colegio de Higiene y Seguridad, tienen que tener su matrícula y tienen habilitada la firma. Y tienen que firmar mucha documentación, generalmente de la empresa. Los relevamientos de agentes de riesgo para presentarla en la RT, en general lo firma el responsable de higiene y seguridad. Entonces, tiene que tener firma autorizada, por ejemplo. Mucha documentación que pide el Ministerio de Trabajo la tiene que firmar el responsable de higiene y seguridad. O sea que hay una cosa que también yo siempre les digo a todos los futuros técnicos y licenciados, más los licenciados que los técnicos, es la responsabilidad profesional. Cuando uno se hace cargo de un servicio, con el servicio va acompañado a la responsabilidad profesional. Y la responsabilidad profesional, esto es un tema para hablar mucho, puede ser civil, puede ser administrativo y puede ser penal. O sea, puede haber un accidente. Yo tengo casos de algunos profesionales que pueden estar comprometidos porque han tenido accidentes que han provocado la muerte. Y bueno, cuando en general acá en la provincia de Buenos Aires, cuando hay una muerte en un ámbito laboral, se inicia una causa penal y civil. Y bueno, ahí entran a jugar todo lo que ha hecho o no ha hecho el profesional de higiene y seguridad. Entonces, una recomendación que yo siempre le digo a los alumnos, cuando hagan algo, que quede por escrito. Todo que quede por escrito porque las palabras se las lleva el viento. Entonces, llegado el momento, si yo hice algo, lo puedo demostrar. Si no lo tengo escrito, no lo puedo demostrar. Así que con la firma del servicio va la responsabilidad también. Sí. Otra pregunta. ¿Se incorpora desde el cursado algunos aspectos de seguridad de procesos y su vinculación con la seguridad e higiene laboral? Toda la seguridad hoy, la seguridad e higiene en el trabajo, antiguamente se limitaba a la tarea. O sea, vamos a suponer, ¿qué era la tarea? Había un accidente en un lugar de trabajo, se investigaba ese lugar de trabajo, se buscaba la solución y se terminaba el problema. ¿Cuál era el problema de eso? Que ese accidente se podía repetir en otro sector. Entonces yo al estudiar nada más que el puesto de trabajo, dejaba de lado todos los factores potenciales que se podían producir en otro ámbito de similares. Entonces hoy la higiene y la seguridad no trabaja sobre la tarea, trabaja sobre el proceso. Desde que comienza hasta que termina el proceso. Por eso todo el sistema de gestión, ustedes van a tener sistema de gestión, la prevención hay que gestionarla, la prevención hay que planificarla, hay que asignar recursos, hay que asignar plata, hay que asignar tiempos, hay que fijar objetivos. Todo eso es planificación. Y esa planificación la tiene que hacer el responsable de higiene y seguridad. Y esa planificación se tiene que hacer en los procesos, no en la tarea. Hoy se tiende a hacer en proceso más que en tarea. Bien. Sí. ¿La licenciatura nos da competencia en el área de medio ambiente? No, en el caso, depende de la provincia. En el caso de la provincia de Buenos Aires, no. No este caso, el licenciado en higiene y seguridad. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires exige un título habilitante, que puede ser un ingeniero ambiental, un técnico ambiental, un licenciado en ambiente, y acá en la provincia de Buenos Aires lo regula el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, que exige tener una profesión con título habilitante para la parte ambiental. Sí. ¿Okay? No sé en otros lados. ¿Se puede ser perito en higiene y seguridad con el título de técnico? Sí, se puede ser, pero hay que hacer un curso en los tribunales. En general, para ser perito en higiene y seguridad, hay que hacer cursos en los tribunales, que normalmente todos los años se hacen. Lo mismo que los licenciados. Casi todas las profesiones pueden ser peritos. Y bueno, ahí es una buena pregunta porque es otra buena salida laboral esa. Yo trabajé muchos años en Córdoba como perito judicial, como perito oficial. Yo me anoté en los tribunales de Córdoba y fui muchos años perito oficial. Y cada vez que había un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, generalmente había muchas demandas laborales,
hoy no hay tantas, rápidamente les comento. Un trabajador, cuando tiene un accidente o una enfermedad profesional, tiene la posibilidad de seguir la vía administrativa, o sea, que la ART se haga cargo del resarcimiento del daño que tuvo ese trabajador, que puede haber sido un accidente, una pérdida de un miembro, puede ser una enfermedad profesional, una pérdida auditiva, lo que sea, corresponde una indemnización. Pero muchas veces, y hasta hace un par de años más o menos que salió una resolución y se modificó la ley, el trabajador tenía la opción de hacerle un juicio a la empresa, inclusive por la vía civil, no por la vía administrativa que era la ART. ¿Por qué? Porque consideraba que a lo mejor no estaba conforme, porque la ART, la Ley de Riesgos del Trabajo, si ustedes leen la 24557, dice reparar daño. Y la palabra reparar significa arreglar, mal utilizada ahí, ¿no? En realidad sería resarcir, porque lo que hace la 24557 es resarcir el daño. ¿Qué significa resarcir un daño? Que si un trabajador sufre una amputación de la mano, por ejemplo, va a la comisión médica dictamina qué porcentaje de incapacidad tiene la pérdida de esa mano, y en función de esa incapacidad, con fórmulas polinómicas, le determinan una indemnización, en pesos, en plata. Puede ser que el operario no elija esa vía, no esté de acuerdo o cree que le van a pagar poco, tiene la vía civil para demandarle a la empresa. Y ahí es donde entra en tribunales ordinarios, en tribunales del trabajo, y normalmente cuando llega el momento de determinar si el accidente fue debido a lo que sea, una falla de la empresa, un incumplimiento del trabajador, bueno, ahí interviene el perito. Y tendrá que determinar si el accidente o la enfermedad fue motivo, cuáles fueron los factores causales que determinaron ese accidente o la enfermedad. Ahí trabaja el perito, ¿ok? Y eso lo puede hacer en cualquier ámbito, en cualquier provincia están los tribunales del trabajo, donde se gestionan las demandas laborales, en general por accidente o por enfermedad. Sí, Bien. ¿qué otra? Melina nos pregunta, quería que me volvieran a repetir en qué lugares puedo trabajar como técnica. En cualquier lugar que les comenté, como auditores de la ART, en organismos del trabajo, públicos, municipales, provinciales, en organismos nacionales, las RT, en empresas, pueden trabajar en los gremios. Hay muchas salidas laborales, muchísimas. Franco dice, ¿es posible trabajar sobre el comportamiento de las personas y obtener resultados satisfactorios para evitar accidentes? ¿Un ejemplo puede dar? Miren, si no tenemos ese convencimiento, dediquémonos a la otra cosa. Y nosotros vamos a creer que todo lo que yo haga no voy a lograr cambiar un comportamiento, hagan otra cosa. Porque ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Lo primero que tengo que estar convencido es que yo voy a poder lograr los objetivos que me propongo. Si no, ¿para qué trabajo en esto? Si ya sé de movida que no voy a poder lograr cambiar comportamiento, es pérdida de tiempo. Ahora lo que tendremos que ver es qué estrategia utilizamos para lograr el objetivo. Porque ahí es donde está la viveza, la experiencia. Yo he visto profesionales que dan una charla de 15 minutos, juntan 10 trabajadores y le dicen, mira, hay que usar el protector auditivo porque te va a quedar sordo. Y le dice 2 o 3 cositas más y se va. ¿Ustedes creen que esos trabajadores que hace 10 años que está trabajando y no usa el protector auditivo porque lo dijo 10 minutos eso, se lo va a poner a usar? Lo más seguro que no. Entonces, ¿qué falló ahí? La estrategia. Esa estrategia no sirve, tendré que buscar otra. Yo lo que tengo que lograr es que ese comportamiento se produzca. Y el comportamiento que se tiene que producir en el lugar de trabajo. Si yo tengo que lograr que un trabajador que no está acostumbrado a usar los protectores auditivos los use,
Es todo un camino. No es tan fácil, ¿eh? No es la panacea esto. No es con una charla se va a poner los auriculares. Hay que hacer un trabajo paso a paso, ¿eh? A lo mejor va una vez, va 2 veces, va 5 veces. A lo mejor hay que llegar a una sanción. En algunas empresas, por ejemplo, tuvimos que hacer un protocolo de sanción porque, bueno, había gente que no se convencía de que tenía que usar tal o cual cosa. No se olviden que el incumplimiento de una norma de seguridad no solamente puede poner en peligro la vida del trabajador, sino de un tercero, de un compañero, o de toda la empresa. Entonces, hay normas de seguridad. Las normas de seguridad que ustedes van a tener que hacer el día de mañana, una de las cosas que van a tener que realizar son normas de seguridad o procedimientos de trabajo seguro, es que eso una vez que se pone en práctica se tiene que cumplir. Porque si no se cumple, se puede poner en riesgo muchas cosas. Imagínense que si en un lugar ustedes hacen un procedimiento, vamos a suponer trabajo en caliente. ¿Saben lo que es trabajo en caliente? Es trabajo, para suponer, soldadura. Yo no puedo dejar que un soldador que va a trabajar o a soldar una pieza en un depósito esté soldando al lado donde hay bidones de combustible. Entonces, tengo que hacer una norma de seguridad diciendo que para los trabajos en caliente se deben cumplir todas estas normas. Si la incumple, se lo digo, lo capacito, lo formo antes de largarlo, y veo que hace macana, y bueno, hay que sancionar, no hay otra. Lamentablemente, la sanción es lo último que hay que hacer, pero a veces hay que aplicarla. Somos hijos del rigor. Sí. Hernán nos pregunta, ¿cuáles son los documentos que puede firmar un técnico y cuáles no? El técnico en general puede capacitar, puede elaborar normas. Lo que no puede hacer es firmar todo lo que vaya fuera de la empresa. Todo lo que vaya a una repartición oficial, inclusive a un RT, o sea, todo lo que salga de la empresa en general no lo puede firmar. Para eso está el licenciado o el ingeniero, que son los que tienen la firma autorizada y la responsabilidad también, porque en el momento que uno pone el gancho, tiene que hacerse responsable de lo que firma. ¿Está claro eso? En general el técnico puede hacer muchas cosas dentro de la empresa, puede capacitar, elaborar normas, planes, planificación, colaborar con el licenciado, con el ingeniero, pero no puede firmar lo que sale afuera. Sí. Bien. Ana nos pregunta, siendo licenciada, elaboro el programa de seguridad e higiene, donde detallo cómo se debe trabajar. Cuando visito la obra, la empresa no cumple y ocurre un accidente. ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, eso es un poco lo que hablábamos recién de la responsabilidad civil administrativa penal. Por eso es importante que los profesionales que se dediquen a esto, todo lo que hagan lo documenten. ¿Por qué? Porque nosotros, los profesionales, somos asesores. Tenemos, diríamos, la obligación de decir las cosas como deben ser. Lo que no tenemos es la obligación de que la cosa se haga, porque ahí ya no tengo la potestad. Eso ya depende de la empresa. Yo puedo decirle al dueño de la empresa, mira, tenés que hacer tal cosa porque puede pasar tal cosa. Y lo escribo. Y se lo hago y se lo presento. Ahora, si lo hace o no lo hace, ya no depende de mí. Depende del dueño de la empresa. Entonces, la responsabilidad, salvo que haya intencionalidad, que pueda haber, o que pueda haber omisión, que se me pasó y decir, pero usted ingeniero, usted licenciado, usted tendría que haber visto que esto iba a pasar. Y ahí, si yo no lo documenté o no lo dije, y puedo estar en problemas. Por eso, tienen que tener 18 ojos y mirar todo. Entonces, ustedes, a partir del momento que empiezan a estudiar esta carrera, tienen que ser buenos observadores y ver las cosas que otros no ven. ¿Se entiende esto? Es decir, tienen que ver lo que otros no ven. ¿Por qué? Porque ustedes al verlo
antes que se produzca, pueden hacer las cosas para evitar que se produzca. Porque si se produjo, falló la prevención. Eso es fundamental. Grábense esto, chicos. La prevención es fundamental. Y la prevención implica anticiparme. Nosotros, en nuestro país, lamentablemente, tenemos una sociedad con una cultura reactiva. ¿Saben lo que es reacción? Lo que estudiaron en física, el principio de acción y reacción. La reacción es algo que se opone a la acción. Es decir, nosotros como sociedad, muchos de ustedes deben haber pasado, que han tenido a lo mejor algún accidente y después que lo tuvieron, se dieron cuenta que teníamos que cambiar nuestro comportamiento. Típico, el cinturón de seguridad. El uso del cinturón de seguridad en el auto. Yo estoy seguro que si hago una encuesta y pregunto de todos ustedes que viajan en auto normalmente como conductor, como acompañante, o inclusive en la parte de atrás, cada vez que suben al vehículo usan el cinturón de seguridad. Y seguramente muchos me dirán que sí, pero algunos me dirán que no. Entonces, ahí tenemos, ven, un comportamiento inseguro, un comportamiento reactivo. ¿Qué hay que esperar? ¿Que me haga bolsa en un choque para después usar el accidente? ¿Para después usar el cinturón? Y lamentablemente tenemos una cultura reactiva. Fíjense el gobierno, muchas cosas que hace, corre atrás del carro. Es decir, hace las cosas después que las cosas pasaron. Ese es el tema. Y en seguridad e higiene eso no lo podemos admitir. Ustedes tienen que ir adelante del carro, no atrás. Para eso requiere recorrer la fábrica. Una de las cosas que tienen que hacer es recorrer. Gastar suela. Porque la única forma de ver los riesgos es mirando. No se puede hacer prevención de la oficina. Es muy lindo estar en la oficina con aire acondicionado, con calorcito en invierno. Es fácil. Ahora, hay que patear. Y cuando uno, como se dice, patear la empresa, la fábrica, lo que sea, y bueno, lo van a parar. Y hay que poner el oído. Y hay que escuchar a los trabajadores. Eso es muy importante. Hay que escuchar a los trabajadores. Porque son los que están en el llano, son los que conocen el peligro. Y muchas veces pasa que el profesional de higiene y seguridad, el teórico, que no tiene a lo mejor mucha experiencia, tiene un concepto de los riesgos de un puesto de trabajo diferente al que tiene el trabajador que hace 20 años que está haciendo eso. Entonces yo puedo aprender mucho de un trabajador. Yo creo que otra de las cosas que tiene que tener el responsable de higiene y seguridad, técnico o licenciado, es humildad. No creer que se las saben todas, porque no se las van a saber todas. Van a meter la pata hasta el caracú, como la metí yo durante muchos años. Entonces, una de las cosas que siempre lo recomiendo a los futuros profesionales, recorran las empresas, escuchen a los trabajadores, porque se aprende mucho. Sí, Bárbara. Bueno, algunas preguntas que por ahí exceden un poco el contenido de la charla, no las voy a leer, porque aparte ya estamos como en horario, así que voy a seguir con las preguntas más relacionadas con el objetivo de la charla. Al ser licenciados, ¿podemos tener dos matrículas? ¿Una para técnicos y otra para licenciado? Ya que a veces se saben dar dos casos que buscan técnicos y veo que muchos licenciados se postulan para dicha oferta laboral. Sí, eso es muy común a veces cuando hay puestos de trabajo que, por ejemplo, eso ha pasado y lo veo mucho. Yo, una de las cosas que tengo contacto con casi todas las empresas es con el área de recursos humanos, que es en general el nexo, porque no siempre uno está hablando con el dueño de la empresa, depende del tamaño de la empresa, por ahí sí, si es una empresa pyme, familiar, uno tiene acceso al dueño directamente, pero a veces no. Entonces, a veces tenemos que recurrir a la gente que está en recursos humanos, y en el área de recursos humanos es la que a veces conoce la problemática y por ahí esa problemática requiere que contratar o un técnico o un licenciado. Y a veces piden un técnico y se presenta un licenciado.
y a veces no lo toman porque está sobrevaluado. A veces no es conveniente eso. No es bueno. A veces decir, bueno, pero el licenciado sabe más que el técnico, en teoría. Pero bueno, hay empresas, depende de las empresas. Hay empresas que piden técnico y quieren técnico, no quieren licenciado. Porque consideran que el licenciado tiene otras diríamos, objetivos, y que por ahí el día de mañana consigue un trabajo, se va a ir. Entonces, por ahí uno forma un recurso humano y después se va. Entonces, sí se puede perfectamente tener las dos habilitaciones, no le impide nada. Pero a veces no es fácil trabajar de técnico siendo licenciado, ¿no? Porque es como que está sobrevaluado el puesto. Sí. Julio pregunta, ¿dentro del plan de estudios de la licenciatura se contempla el aprendizaje de los protocolos de medición de agentes físicos? Bueno, depende de las materias. claro. Hay materias, por ejemplo, supónganse, ¿qué protocolos hay hoy que tiene la Superintendencia de Riesgo del Trabajo? Ergonomía, iluminación, ruido, puesta a tierra, contaminantes químicos, esos protocolos. Hay algunos que están reservados a algunas profesiones, por ejemplo, que no pueden hacer. Por ejemplo, depende de las provincias, depende de las provincias. Por ejemplo, un licenciado en higiene y seguridad que no es técnico electromecánico, electricista, en teoría no podría hacer una medición de puesta a tierra. Esa actividad está reservada por los ingenieros electricistas, técnicos electromecánicos, electricistas. Así que eso depende. Los protocolos los pueden hacer todos. El tema es la firma de ese protocolo. Porque ese protocolo tiene vigencia. Ustedes imagínense que si miden una puesta a tierra, la firman y mañana hay un accidente y no tienen la incumbencia para poder haber firmado ese protocolo, pueden estar en problemas. Así que eso, cada provincia tiene su propia reglamentación, eso tienen que averiguar según donde estén el día de mañana. Pues no les puedo decir hoy, yo sé lo que pasa acá en la provincia de Buenos Aires, no sé lo que pasa en Córdoba, en Santa Fe, en Río Gallegos, en otras provincias. Sí. Bueno, otra pregunta, apelando a su experiencia profesional, quisiera saber si la seguridad de higiene es muy distinta en las diferentes provincias de nuestro país. Sí, por supuesto, totalmente. Hay provincias que son mucho más exigentes, por ejemplo, Santa Fe es una provincia muy exigente en materia de cumplimiento de normas de higiene y seguridad. Buenos Aires, Cava, Córdoba. Y algunas otras provincias, le digo por comentarios de colegas y de exalumnos que ya son profesionales, que bueno, hay provincias que no tienen, porque en definitiva, ¿por dónde pasa la cosa? Por el cumplimiento de una ley. Y si no hay nadie que me controle si yo cumplo la ley, sabemos cómo es en la Argentina. Si no me exigen el cumplimiento de la ley, voy a tratar de soslayarla. Entonces, muchas provincias que no tienen una estructura de contralor para saber si porque en teoría, el Ministerio de Trabajo de la provincia, las administraciones provinciales del trabajo, tienen que tener en cada provincia y en cada localidad técnicos o licenciados o ingenieros que hagan las inspecciones para saber si esa empresa cumple con las normas de higiene y seguridad. En general esas visitas no se hacen, no son planificadas, sino generalmente son por denuncia, la mayoría, o de oficio. Denuncia del mismo trabajador o denuncia del gremio. En muchas provincias, por ejemplo, el gremio va al Ministerio de Trabajo, a la parte de seguridad y higiene, y le dice, mira, en la empresa tal, hay tal incumplimiento de la norma de seguridad. Y se produce una visita de oficio, cae el inspector del Ministerio de Trabajo, cae con el gremio y hace una inspección. Pero hay provincias que eso no funciona o no tienen gente. Hay Ministerio de Trabajo de las provincias que no tienen gente, a lo mejor hay un solo técnico licenciado para recorrer toda la provincia, es imposible. Por eso, una salida laboral muy importante es que traten de formar equipos de trabajo en las reparticiones públicas que tienen el poder de policía del control.
de la seguridad y higiene, porque es la única forma que cada vez más se haga seguridad y higiene. No hay otra. Sí. ¿El título de licenciado no sirve para trabajar en el exterior? No, No. es de alcance nacional. No. El título de licenciado en Higiene y Seguridad es de alcance nacional. Hay algunos países que tienen convenios de algunas profesiones, no de todas. España tiene, por ejemplo, algunos convenios de algunas profesiones donde uno puede hacer una reválida. Claro, hay que hacer una revalidación, sí. Licenciatura dependiendo del país. Claro. ¿Ser auditor de una ART es sinónimo de ser preventor de una ART? El auditor, en general, es un preventor, porque la ART tiene como una de las misiones fundamentales que tiene la ART es ayudar a la empresa a prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Porque no se olviden que todo lo que implica una indemnización, ya sea por accidente o por ART, por enfermedad, ¿quién lo paga? La ART. Y las ART en la Argentina son empresas con fines de lucro. ¿Qué significa con fines de lucro? Que son empresas que están diseñadas y armadas para ganar plata. Entonces, en la medida que pueden ahorrar plata, la van a ahorrar. Entonces, les conviene hacer auditorías para evitar que las empresas tengan accidente y enfermedad, porque todo lo que sea accidente y enfermedad implica un reembolso, ya sea en una indemnización o una atención médica. Supónganse, un operario que tiene un accidente, se fracturó la mano, tiene que ir a la RT, lo derivan a la clínica donde tiene que contratar la RT el médico, y el médico le da 3 meses de rehabilitación, 1 mes de yeso y 2 de rehabilitación. Esos 3 meses, los primeros 10 días del sueldo están a cargo de la empresa. El día 11, hasta que la RT le da el alta, la RT le tiene que pagar el sueldo a ese empleado. Entonces no les conviene tener accidente de enfermedad. ¿Por qué? Porque implica una erogación. ¿Se entiende? Así que el auditor de las ART fundamentalmente tiene la misión de asesorar a la empresa para que no tenga accidentes ni enfermedades profesionales. Bueno, hay muchos chicos que me están poniendo que la charla les resultó excelente. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Existen especializaciones y o posgrados en esta materia para continuar estudiando una vez recibido el título de técnico licenciado? Sí, esa es una cosa también, una buena pregunta que les recomiendo. Por ejemplo, una de las cosas muy interesantes que no hay muchos en el país son auditores en sistemas de gestión. O sea, un sistema de gestión, ¿conocen la norma ISO? ¿Han hablado de la norma ISO? O la norma IRAM. La norma IRAM es el órgano certificador y acreditación en la Argentina, que a su vez todos los países tienen como una especie de IRAM que forman la ISO a nivel internacional. Bueno, ISO tiene implementado normas ISO, por ejemplo, la serie 9000 de calidad, la serie 14000 de cuidado del ambiente, la 47000 de seguridad y salud ocupacional, la responsabilidad social empresaria. Bueno, muchas empresas hoy, para tener una ventaja competitiva con respecto a otra empresa, por ejemplo, sobre todo las empresas exportadoras, en muchos países de Europa le exigen que la empresa que exporta un producto de la Argentina a Europa esté certificada con un organismo de certificación válido en una norma determinada, por ejemplo, en calidad. Entonces, uno puede ser auditor de calidad, puede ser auditor de sistemas ambientales, puede ser auditor de sistemas de seguridad ocupacional. Para eso tengo que hacer un curso en IRAM, puedo ser auditor senior, auditor junior. Esa es una muy buena salida laboral también, ser auditor de sistemas de gestión. Y otros cursos que ustedes pueden hacer es especializarse, por ejemplo, en ergonomía. El Instituto Argentino de Ergonomía hace cursos todos los años para ser especialistas en ergonomía. Ustedes saben que ergonomía tiene una resolución que en el año 15 sacó de la SRT, donde para
avanzar en el protocolo de ergonomía, llega un momento que uno tiene que ser un especialista en ergonomía. Y eso tiene que hacer un curso de especialización que normalmente se puede hacer inclusive en muchos casos a distancia también. Esa es otra posible subespecialización dentro de lo que es la ingeniería de seguridad. Bueno, hay muchos que están poniendo muy buena charla y que están de acuerdo con el concepto de humildad. Bien, eso nunca se lo olviden, humilde. Pero no en la profesión, humilde en la vida hay que ser. Sí. Como persona hay que ser humilde. Y humilde no significa en el sentido de tener poca plata. Humildad en el sentido del ser. Humilde. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Luis nos dice, soy técnico... ¿Cómo? Tenemos un ratito más. Sí, hay un par de preguntas más. Soy técnico en higiene y seguridad de Santiago del Estero. Aprovecho la ocasión y le pregunta qué pueden firmar y qué no un técnico... No, a ver. No entiendo bien, Luis, qué quisiste poner. Si estás ahí, Luis de Santiago del Estero, activa el micrófono y hacenos la pregunta. Algo respecto al protocolo para COVID-19, pero... Bueno, si no, continúo con alguna otra. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí está. Buenas noches, ingeniero. Hola, Luis. La pregunta era por el tema de los protocolos Sí. de COVID que han salido ahora. Sí. Porque yo hablando con un ingeniero especialista en higiene y seguridad, me dice que sí puedo realizar un protocolo. Como licenciado podés firmarlo. Que lo puedo firmar, me dice. Sí, perfectamente. Como licenciado. Como licenciado. Como licenciado o como ingeniero. Como licenciado. Sí. Como técnico. Como técnico depende de la provincia. Acá en la provincia de Buenos Aires no se acepta. Pero alguna provincia por ahí. Si bien es un tema nacional, en muchos casos hay, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, después que la nación sacó la ley nacional de COVID, la provincia sacó su propia legislación provincial, en el caso de Buenos Aires. Y ahí está especificado cómo tiene que ser el protocolo, pero depende de la provincia, no sé Santiago del Estero. Gracias. Bueno, Carlos, después agradece en la charla, un montón de agradecimientos, y ya no hay más consultas. Bueno, esperamos, van a tener la mala suerte de ser alumnos míos en alguna materia, en la tecnicatura y en la licenciatura. Yo normalmente... Suerte. Están reconformes por lo que veo. Después, mira, lee los comentarios que están reconformes. Mala suerte es un decir, es que soy un poco humilde. Porque hay que ser humilde, exacto. No, les decía, yo trato de hacerla lo más amena posible a través de videoconferencias, aprovechando, porque no es lo mismo llenar de archivos una plataforma y que el alumno realiza actividades, que cada tanto dar una charla sobre la temática o la materia.